Muy bien, hola chicos, bienvenidos a la clase de indicadores de gestión. Espero se encuentren muy bien. Nuestra clase en el día de hoy es asincrónica y vamos a estar resolviendo todo el tema referente a los indicadores de gestión. Vamos a hacer un breve repaso de lo que dejamos en la clase anterior y vamos a conocer en el día de hoy cómo se construyen los indicadores de gestión. ¿Listo? Esa va a ser nuestra temática para el día de hoy. Voy a compartir pantalla, ¿sí? Para que podamos repasar sobre los indicadores. Esta es la presentación que ya ustedes tienen cargadas en su aula virtual. Muy bien. Entonces, decíamos en la clase anterior que los indicadores de gestión son medidas utilizadas para determinar el éxito de una organización. Es muy importante que tengamos en cuenta los indicadores de gestión, dado de que en ellos nosotros vamos a identificar, vamos a conocer cómo va la empresa. En comunicación lo que no se mide sencillamente no existe. Y nosotros debemos, desde la gestión de la comunicación organizacional, aportarle a los indicadores, dado de que podemos expresar tanto cuantitativa como cualitativamente cómo se encuentra la organización. Eso es uno de los puntos principales para nosotros poder armar a futuros planes de comunicación y diferentes otras funciones. Nosotros podemos, a través de unos buenos indicadores de gestión, contar una historia de la empresa, pero sobre todo, a partir de esa historia, adelantar o desarrollar un plan estratégico de la comunicación, teniendo en cuenta que el primer punto de un PECO es el diagnóstico. Si bien los indicadores no son propiamente un diagnóstico, sí servirán de insumos para un futuro PECO, entonces, para un futuro diagnóstico. Entonces, en esa medida, tener en cuenta cómo se construyen los indicadores son fundamental porque va a poder dar a conocer la vida de la gestión que nosotros hemos desarrollado. Para comunicación hay indicadores propios, pero no podemos dejar de lado los indicadores de gestión, que son convencionales para múltiples oficios, profesiones y diferentes actividades. Por eso se llaman de gestión. Entonces, un indicador de gestión suele establecerse por los líderes del proyecto de la organización. Eso en cuanto a lo macro, pero recuerden que las organizaciones están diseñadas por dependencias y cada dependencia tiene un proceso. Por eso hay procesos macro y hay procesos micro. Cantidad de procesos micro generan un proceso macro. Podemos tener indicadores del macro y de cada uno de esos micro. Pero ya les decía, recuerden que estamos haciendo un primer repaso, ya les decía en la clase anterior que nosotros necesitamos tener claridad sobre los indicadores y no hacer tantos indicadores, porque si no, nos los vamos a pasar haciendo indicadores en vez de estar gestionando pues el proceso como tal. Entonces, como bien lo dice aquí, los indicadores son elementos informativos de control, de cómo funciona una actividad. Hay que tener claro y reitero, deben ser verídicos, relevantes, comparables, verificables, porque digamos que aunque todo se puede medir, no todo se debe medir. Aquello que no resulte viable, entonces eso sí no se puede medir. Es un poquito como un medio trabalengua. Todo se puede medir, no todo se debe medir. Ahí hay una diferencia. Y la diferencia es que si todo lo medimos, entonces no las pasaremos midiendo. Hay que determinar bien cuál es el indicador que yo voy a seleccionar. ¿Cómo yo selecciono un buen indicador? Dependiendo el proceso que yo quiera evaluar. Y ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Deben ser claros, deben tener contraste, deben ser fieles, precisos, asequibles. ¿Por qué asequibles? Este tema es muy importante, porque en el indicador, cuando nosotros tomamos indicador, vamos a hacer algo que se llama tabla de frecuencia. Las tablas de frecuencia son libres, es decir, no les voy a dar una tabla para que la lleven. Ustedes organizan su tabla de frecuencia. ¿Y cómo se hace una tabla de frecuencia?
no es más que anotar lo que vamos a medir en una columna y en la columna del lado con la fecha saber si se llevó o no se llevó. Es más o menos un listado de las actividades que yo estoy realizando. Ahorita en Word vamos a hacer una que nos quede para poder desarrollar la gestión. Bien, deben ser explícitos, deben ser periódicos. Por eso la tablita de frecuencia de nosotros es muy importante, porque nosotros debemos desarrollarlo con un tiempo periódico, semanal, quincenal, mensual, trimestral, bimensual, semestral, anual. Entonces, nosotros somos los que determinamos ello. ¿Y cómo lo determinamos? A través del proceso o a través de la estrategia que nosotros queremos medir, que nosotros queremos evaluar. Deben ser pertinentes, complementarios y sobre todo relevantes. Bien, entonces ya abordando eso, vámonos directo a los indicadores. Yo les digo una cosa, hay autores que, y hay profesores, sí, que prefieren primero enseñar la operación numérica. Pero yo creo que entre los comunicadores es preferible primero explicar qué medir, porque podemos estar midiendo determinada situación como eficacia y de pronto hacer la misma, como tiene la misma operación matemática, hacer la misma operación con los mismos datos en cuanto a efectividad. Y entonces lo que vamos a hacer es medir eficacia en efectividad y no estamos haciendo efectividad, sino que estamos midiendo 2 veces eficacia con un título de efectividad. Entonces miremos, hay 3 tipos de indicadores. El primero de ellos es la eficiencia. La eficiencia se refiere al grado de aprovechamiento de los recursos. Como para que lo tengan presente, cuando hablemos de la ciencia, ¿sí? De eficiencia, solo cuando hablemos de eficiencia estamos hablando de plática y de tiempo. No siempre vamos a poder medir las dos al tiempo, las dos a la vez, pero podemos en algunos momentos medir tiempos y en otros momentos medir recursos. La eficacia está relacionado con el cumplimiento del objetivo. ¿Logré el objetivo o no logré el objetivo? Y por último tenemos la efectividad. Sé que estoy haciendo un repaso, pero a mí me parece importante, sobre todo que la clase está disponible grabada, para que no se nos olviden esos conceptos porque van a ser importantes a la hora de desarrollar el indicador. Entonces, la efectividad es cuando los recursos disponibles logran llegar a la audiencia. Eso se llama impacto. Entonces, por lo general, bueno, aquí los tengo de esa forma, pero por lo general se mide eficacia, objetivo, eficiencia, tiempo plata, efectividad, impacto. Esas son las palabras claves que nosotros debemos tener en cuenta. Repitamos. Eficacia, objetivo, eficiencia, tiempo y recurso y efectividad, impacto. ¿Listo? Entonces, teniendo claro eso, nosotros vamos a hacer un ejemplo con los 3. Vamos a medir en comunicación eficacia, eficiencia y efectividad. Vamos a poner el ejemplo de una oficina de comunicaciones en donde estemos desarrollando los boletines o comunicados de prensa. Entonces, ¿qué podemos hacer allí? Podemos mirar la eficacia. La eficacia es, usted desarrolló X número de boletines de prensa, ¿sí o no? Ese X número, ¿cómo yo voy a saber cuál es ese número? Sencillamente lo voy a saber porque debo tener un plan estratégico de la comunicación organizado con una matriz Gantt, que ya la conocemos, y allí van a salir cuántas veces voy a enviar ese boletín. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es mirar mi PECO, saber cuántas veces voy a mandar ese boletín. ¿Listo? Y así con todas las actividades. Es decir, nosotros tenemos 2 recursos importantes para medir los 3, ya que la operación matemática
se compone de lo logrado y lo programado. Entonces yo siempre tengo que tener, antes de comenzar a aplicar mi indicador, tener mi plan estratégico, y en ese plan estratégico tengo que tener ya claro cuántas veces, cuál es la programación de cada una de mis actividades o de cada uno de mis objetivos o de cada una de mis tácticas. Podemos medir todo el objetivo, podemos medir solamente las estrategias o podemos medir las actividades. ¿Eso quién lo define? Usted. ¿Qué va a hacer? Si va a medir toda la estrategia, si se acuerdan del PECO, que es así una matriz, entonces va a medir toda la estrategia, va a medir solamente las estrategias o va a medir solamente las actividades. En este caso, vamos a medir las actividades. Entonces, boletines de prensa. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que averiguar en ese indicador? Yo tengo que averiguar si se cumplió el objetivo de hacer los boletines de prensa, ¿verdad? Entonces, yo cuento cuántos boletines programados tengo por hacer y lo dejamos ahí. Es decir, en eficacia yo voy a ver si cumplí el objetivo de hacer los boletines de prensa. Hasta ahí. Muy bien. En cuanto a la eficiencia, yo tengo que saber en cuánto tiempo, puedo mirarlo desde diferentes puntos de vista. Puedo mirarlo, cuánto tiempo me demoro haciendo el boletín, o puedo mirar cuánto tiempo se demora uno en enviar el boletín, o cuánto tiempo tienes programado para que ese boletín se genere en los medios de comunicación. Es decir, voy a medir tiempos, nada más. Mientras que en la efectividad voy a medir impactos. ¿Y cuál es el impacto? Que me hayan publicado el boletín. Entonces voy a mirar cuántas veces salió ese boletín en determinados medios de comunicación. Algo interesante que hay que tener en cuenta en este proceso, chicos y chicas, es que yo creo que Latinoamérica en general, pero Colombia es un país que mide mucho más la eficacia, objetivo, y la eficiencia, pero mucho menos la efectividad, es decir, el impacto, ¿sí? Si se logra o no se logra. Y yo particularmente considero que la efectividad es mucho más importante y te dice más en un indicador que muchas veces la eficacia o que la misma eficiencia. Entonces pasemos a la otra diapositiva. Ahora, ¿cómo creamos un indicador? Una matriz de indicador tiene algo que se llama, es una matriz como tal y tiene como un cuadrito. Vamos a buscar el libro que les coloqué en el aula, Indicadores de Gestión, que ustedes se lo debían haber leído. PDF más el autor, Jesús Mauricio Beltrán. Es un libro, chicos, es un libro de ingeniería, pero que de verdad yo se lo recomiendo mucho porque hay algunas hojas y algunos apartes que directamente no nos tocan ni los entenderíamos, porque habla mucho de, sobre todo la ingeniería industrial, pero es muy, muy explícito en cómo se desarrolla. En la página 25, a los que me siguen, podemos encontrar los diferentes definiciones sobre la gestión. Bien, eso depende también de el libro que usted esté leyendo, ¿vale? Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Bien, volvamos a lo de nosotros, ya luego de este paréntesis. Lo importante es desarrollar y contar la matriz del indicador. ¿Qué lleva esa matriz? Pues allí tenemos. Lo primero es darle un nombre. Ese nombre que corresponde indica a qué variable o atributo se refiere lo que nosotros queremos evaluar. Es decir, nosotros tenemos que decir allí qué es lo que nosotros queremos
desarrollar en nuestro proceso. Por ejemplo, para este caso, nosotros evaluaríamos entonces la eficacia o la eficiencia o la efectividad de los boletines de prensa de la oficina X, ¿verdad? Entonces ahí nosotros ya automáticamente daríamos ese proceso. Estoy buscando la matriz, ahora se me perdió, pero es interesante que la veamos. Ya les voy a decir en qué página está del libro. Voy a hacer una pausita para buscarla. Muy bien, entonces seguimos, ya la encontré. Pero primero vamos a explicar qué tiene y después les muestro esa matriz que está en su libro en la página 54. El libro está en el aula virtual y ustedes lo pueden seguir. Entonces, lo primero que nosotros tenemos es identificar la variable o lo que nosotros vamos a medir. Enseguida vamos a mirar o anotar las escalas, las unidades a las cuales se mide la variable y por lo tanto el indicador y las cuales deben ser definidas desde comienzo. Es decir, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una escala numérica, vamos a hacer una escala en porcentaje, vamos a hacer una escala de pesos, vamos a hacer de pesos colombianos, ¿sí? Vamos a hacer una escala de años, de días, de horas, de minutos. Es decir, ¿qué vamos a medir en esa escala? Luego nosotros debemos estipular una meta. En la meta es algo muy interesante porque la meta nos va a permitir identificar qué es lo que nosotros vamos a hacer dentro de nuestro proceso, hasta dónde nosotros queremos llegar, cómo nosotros vamos a lograrlo, sería precisamente ese proceso en el que nosotros estamos a través del indicador. Bien, sigamos. Otro es el rango. Se debe definir el rango dentro del cual se va a resolver el resultado. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro del umbral, o sea, del valor que se le dé, se considera que el dato cumplió o no el objetivo. Entonces, tenemos umbrales superiores, límite superior al que aspiramos llegar, umbrales inferiores, límite del cual partimos, y hay que tenerlo muy en cuenta porque ese rango tiene que ir relacionado con la meta que nosotros pues tengamos. Bien. Por último, debemos tener el sentido. Consiste en determinar si el indicador busca analizar
un aumento o disminución. Aquí hay algo interesante. Debemos saber si lo que estamos midiendo es porque se aumenta o porque disminuye. Sin embargo, nosotros solamente, ya ustedes están viendo acá, no solamente debemos tener en cuenta esto. Yo voy a acercar el libro a la cámara, por si de pronto no lo encuentran, sepan de qué estamos hablando. Igual esto está, como les digo, en su aula virtual, en la clase de indicadores, en su libro. Este es el libro con el que estamos trabajando. Y aquí, en la página 54, hay una matriz de indicadores. Esto, con los datos que les acabé de dar, es lo que nosotros vamos a hacer en clase. Este cuadrito, ¿bien? ¿Qué más nos dice? Nos dice el periodo, o sea, la frecuencia. Ya voy a mostrarles una tabla de frecuencia. Es súper sencillito, la tabla de frecuencia no tiene ningún misterio. Vamos a dejar de compartir la presentación y me voy a ir a Word y ahí ya podemos ver cómo voy a hacer la tabla de frecuencia. Entonces, la tabla de frecuencia, yo puedo colocar aquí, por ejemplo, alumnos, y aquí puedo colocar como la asistencia. Entonces, 30 de marzo, 31 de marzo, 01 de abril. Digamos que esta es nuestra frecuencia para el ejemplo, ¿verdad? A ver. Para el ejemplo. Y yo lo que voy a hacer aquí es anotar el nombre de los alumnos. Y acá voy a anotar si asistió o si no asistió. Entonces, sencillamente yo coloco sí, no, sí, o puedo colocar una X y un cerito para decir que asistió y una X para no, o un chulito y una rayita. En definitiva, la convención la doy yo. Esto es una tablita muy sencilla de la frecuencia. Yo voy a conocer este señor llamado 5X si vino o no vino. Entonces yo voy a decir, 2 días asistió, 1 día no asistió. Bien, esa puede ser una tabla de frecuencia y es muy sencillito. Entonces no tiene, claro, hay que colocarle aquí el título. Frecuencia de envío de boletines de prensa. Entonces, yo aquí puedo colocar también, a nuestro ejemplo, boletines, y aquí voy a colocar 001 y el nombre del boletín. ¿Bien? Y aquí 002 y así sucesivamente. Entonces, yo voy a mirar si se los enviaron a los medios, si lo enviaron o no lo enviaron, o puedo colocar aquí el nombre de los periódicos a los que yo estoy segura se los envié y saber, bueno, a los que estoy segura se debían enviar. Y vamos a mirar si se envió, si no se envió, o puede ser una frecuencia no de envío, sino de impacto. Y entonces allí entra una herramienta propia, que es el seguimiento de medios, y yo voy a decir, este boletín sí salió en el informador el 30 de marzo, no salió en el diario el 31, sí salió el primero en X. Y así voy señalando los medios. Esa tabla de frecuencia es libre. Entonces, de esa manera, voy a dejar de compartir, de esa manera yo puedo seleccionar y hacer mi tabla de frecuencia. Bueno, voy a volver a compartir la pantalla en la presentación del, creo que ya la ven, está cargando, del indicador de gestión. Bien. Ahora,
esto es lo que siempre soy muy juiciosa y enfática, más que juiciosa, en indicarles, ¿sí? Que es el diseño de la medición, ¿sí? Consiste en determinar fuentes de información, frecuencia de la información, presentación de la información, asignación de responsable, todo eso lo tiene la matriz. Pero en ese diseño de la información está la operación matemática, que nos da muy duro a los comunicadores, sobre el indicador. Y aquí se las presento. El indicador es logrado sobre programado. Esa división, el resultado, se multiplica por 100 y da el porcentaje alcanzado, sea en eficacia, sea en efectividad o sea en eficiencia. Por eso, chicos, lo importante aquí, primero, si ven que la operación matemática es sencilla, porque es la misma, copy y pega para los tres, lo que más nos gusta o les gusta. Copy y pega para los tres, perfecto. Pero si yo copio y pego la fórmula con los mismos datos, estoy haciendo eficacia, eficiencia y efectividad con el mismo dato. Y al final no estoy logrando un indicador efectivo, ¿sí? Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cuáles son esos indicadores. Mire, aquí tenemos unos ejemplos de indicadores de gestión. Por ejemplo, tenemos, y con su matriz, ¿sí? Un indicador de efectividad. Revisión de causas y responsables directos de los productos defectuosos. Para nuestro ejemplo. Entonces tiene una escala numérica y porcentual, tiene una meta, tiene el umbral, tiene el sentido, si es creciente o decreciente, tiene el promedio de cálculo, que es lo que nosotros vamos a desarrollar, el promedio de cálculo. Tiene el alcance, eso se me pasó, aquí está. El alcance debe contener un criterio, ¿sí?, que hace referencia a cuánto objetivo o la estrategia mide el indicador. El alcance puede ser total, es decir, completar la meta, o parcial, medición de los procesos para el cumplimiento de esas metas. Bien, lo que yo les decía, pueden medir todo, pueden medir un porcentaje. Otro de los puntos que aparece aquí en nuestro ejemplo de indicadores es, yo no sé si estoy compartiendo, es la frecuencia de la toma de datos. Entonces, miren, la frecuencia de la toma de datos fue la tablita que hicimos en Word, y es muy importante que se lleven dos registros. Una frecuencia en una hojita por aparte, y cuando nosotros vayamos a la matriz, que es el cuadrito que les mostré, ahí anotar ya el resultado que nos arrojó esa primera frecuencia. Entonces aquí está. La frecuencia de análisis y las fuentes de información. Entonces, la frecuencia de análisis es el tiempo en que se va a hacer el análisis de la información. ¿Cuánto tiempo me demora a mí analizar esa información? Si es diario, semanal o quincenal. Una cosa es que yo tome el dato y otra cosa es que lo analice. Entonces, ambos datos hay que colocarlos. Luego tenemos la fuente de información, se refiere al instrumento mediante el cual va a conseguir la información, por ejemplo, una encuesta, un tipo de pregunta, pero hay algo que no lo dice allí, y también es dónde voy a tomar esa fuente de información. Por ejemplo, departamento de comunicación o analista de comunicación. Si el indicador pertenece al departamento de comunicaciones, no voy a poner como fuente de información el departamento, porque sería todo. Dentro del departamento, ¿quién me da esa fuente de información? Y luego el responsable del análisis. Se debe nombrar a la persona o dependencia responsable del análisis. Aquí también hay otro punto que anotar. Las personas dentro de las organizaciones somos efímeras. Por lo tanto, es indispensable que usted, si quiere anotar el nombre de la persona, está bien, porque le da una responsabilidad personal a esa persona, valga la redundancia. Pero es muy importante anotar el cargo. Entonces, por ejemplo, Kitty Owen, responsable, Kitty Owen, analista de comunicaciones. O Kitty Owen, responsable, director de comunicaciones. O Kitty Owen, responsable,
periodista, lo que usted vaya a seleccionar. Y de esa manera hace la gráfica. Yo voy a volver a abrir Word, ¿sí? Para poder mostrarles unos indicadores propios. Aquí voy a de pronto a estar un poquito incómodo con la operación. Yo creo que era Excel lo que debía abrir. Vamos a abrir Excel. Todavía tenemos unos minutos importantes. Vamos a abrir Excel y voy a dejar de compartir para compartir el Excel. Recuerden que a mí, yo soy fans número 1 del Excel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una matriz de indicador. Con todos los datos, no voy a escribir todos los datos, ya ustedes lo tienen, pero les voy a hacer como el bosquejo general, ¿verdad? Entonces, básicamente, nosotros tenemos aquí lo que les dije, siempre iniciamos por el nombre, tenemos la frecuencia, tenemos el alcance, tenemos la meta y todo lo que ya les había mostrado en la presentación. Todos esos datos los van a acomodar aquí. ¿Bien? Entonces, vamos a acomodarlos de esta manera. Vamos a acomodarlos aquí. Te va acomodándolos. ¿Listo? Vamos acomodándolos acá. Listo. Ya tenemos esta primera parte del indicador. ¿Bien? De la matriz de indicador. Pero ahora, fuera de estos datos que ya se los he mencionado y que ustedes lo tienen en su presentación de PowerPoint, tenemos tres puntos importantes. Miren, tenemos que hacer una matriz así. Vamos, ya les voy a decir qué va ahí. ¿Qué tenemos aquí? Aquí vamos a colocar todos los datos que les dejé en la presentación. Pero aquí vamos a diseñar o anotar una gráfica. Vamos a anotar una gráfica. ¿Listo? Entonces, este espacio es para la gráfica. Y este primer espacio es para el análisis. Análisis. Eso. Aquí, recuerden que habíamos hablado de analizar. ¿Y qué vamos a analizar? La gráfica. Ese nombre debe ir ahí. El de la gráfica no. Bien, el de la gráfica, vamos a insertar una gráfica. Aquí vamos a ver dónde hay gráficas. Insertar gráficas, gráficos. Okay. Vamos a insertar esta gráfica. No tiene datos. Por lo tanto, esto. Ay, caramba. Agregar. Vamos a poner aquí personas. Recuerden que hay algo, esto va a ser una tarea. Nosotros debemos desarrollar los tipos de gráfica. No todos los tipos de gráfica es para lo mismo. Las tortas miden los procedimientos cuando se hablan de personas. Entonces, ahí ya acomodé a mi gráfica. Aquí hago el análisis y ahora, así como el análisis, hago aquí algo que se llama observaciones y o comentarios, sugerencias. ¿Se acuerdan que habíamos hablado ahorita, hace unos minutos, que el documento, que el indicador nos debía decir qué sentido tenía? Si tenía un sentido creciente o decreciente y el rango, si se encontraba en un umbral superior o en un umbral inferior. Entonces, aquí yo voy a hacer las observaciones que yo tenga con relación a la gráfica y al indicador. Cuando yo arriba anote indicador, entonces yo debo anotar en ese indicador
debo anotar número de boletines enviados sobre número de boletines programados. ¿Por qué? Porque esa es la operación matemática que nosotros tenemos para ese indicador. ¿Listo? Para ese indicador. Bueno, ahí voy. Entonces, tenemos que llenar esta matriz de indicador con todos los datos que aparecen en la diapositiva, más estos otros datos que no estaban en la diapositiva, que siempre me los reservo para explicarlos en el tablero. Entonces, como hoy tenemos un tablero Excel, vamos a aplicarlo en el tablero Excel. Vamos a hacer un ejercicio, aquí yo los tengo anotados, de indicador de eficacia. Eficacia. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a ver el cumplimiento para este caso. He llamado el indicador boletines. Entonces, recuerden que uno tiene una hojita aparte, que es la recolección de la tabla de frecuencia, y ahí va tomando todos los datos. Entonces, yo voy a mirar en el indicador de eficacia si se cumplió la realización de los boletines. Entonces, aquí en mi tabla de frecuencia, yo tengo que boletines del mes de marzo fueron 50. Y en mi PECO, esta es la tabla de frecuencia mía, y en mi PECO, en el GAN, perdón, yo tenía que programado 50 boletines, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a ir a hacer el indicador de la siguiente manera. Coloco aquí número de boletines realizados y aquí abajito tengo número de boletines esperados, a cambiar, o programados. Entonces yo digo que hay 50 boletines realizados y 50 programados. Recuerden que lo programado va abajo. Entonces, vamos a poner una rayita aquí y vamos a sacar esta cuenta. Bien, entonces ayúdenme allá en la casa, todos. Tenemos, bueno, es que no ven la calculadora. 50 boletines, entre 50 boletines nos da 1. Ese 1 lo voy a multiplicar, por 100. Lo voy a multiplicar por 100. Y eso me va a dar un igual. ¿Cuánto es 1 por 100? Me va a dar un 100. ¿Qué significa? Por ciento. ¿Qué quiere decir? Que hicieron en la eficacia un 100% los boletines que yo tenía programados para el mes de abril. Recuerden que yo puedo, de marzo, yo puedo medir por mes, por quincena, por semana, bueno, eso lo determino yo. Vamos a seguir con el de eficiencia. Entonces, el de eficiencia, recuerden que la eficiencia lo que busca es la optimización de los recursos y del tiempo. Y, por ejemplo, aquí yo tengo, para hacer un documental, tengo programado hacerlo en 15 días. Resulta que en mi tabla de frecuencia logré hacerlo en 15 días, entonces el tiempo que yo tengo programado va abajo y el tiempo en que yo lo realicé va arriba. Y esa división me arroja un 100% para nuestro ejemplo. En el caso de la efectividad, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar el número de boletines que yo envié, porque ese fue el número de boletines que
yo tenía programado realizar sobre el número de boletines que me publicaron en los medios. ¿Cómo voy a hacer allí? Allí hay algo especial para nosotros. Mi tabla de frecuencia, digamos, se llena a partir del seguimiento de medios que yo hago. Por eso es tan importante hacer el seguimiento de medios previo a esta explicación, dado de que, y el boletín, yo emito un boletín, ese es los boletines que yo tengo programado emitir, los cumplo ese número de boletines y lo divido, entonces divido el número de boletines que me publicaron, o sea, que yo logré. ¿Dónde lo logré? Cuando llegaron al seguimiento de medios. ¿Qué tengo que hacer? Ir al seguimiento de medios, contar el número de boletines publicados y pasarlo a mi tabla de frecuencia. Esos boletines que yo cuento en mi seguimiento de medios son los que están aquí, que estoy colocando en azul. Pero yo envié 100 boletines porque eso era lo que tenía programado. Entonces los coloco en este naranjita. Vamos a colocarlo así. Y esa división me da el 55% de la efectividad. De esta manera, entonces nosotros cumplimos los 3 indicadores y esos hay que pasarlo a esta matriz. Analizarlo, hacer la gráfica y entregar las observaciones, recomendaciones y sugerencias de, se me cae la cámara, qué pena, de ese análisis que nosotros estamos trabajando, que nosotros estamos desarrollando. Es muy importante hacerlo porque nos va a permitir identificar cómo se está llevando a cabo todo mi proceso de indicadores. Entonces, chicos, de esta forma nosotros llegamos al final de esta explicación. Tenemos una tarea que desarrollar y consiste en hacer un indicador por cada uno, o sea, al final serían 3 indicadores, una de eficacia, una de eficiencia y una de efectividad. Estos 3 indicadores, estos 3 indicadores los vamos a dejar en una tarea que les dejo abierto el espacio para que la carguen. ¿Cómo la van a cargar? La van a cargar en grupo. Vamos a seguir haciendo los indicadores en grupo en función del PECO. Los números que van a aparecer allí son hipotéticos. No pueden ser reales porque no pudimos salir a la calle a hacer nuestra medición y aplicar nuestro PECO. Entonces, ¿qué van a hacer? Usted va a decirme, mire, este es el indicador de eficacia. Me va a contar por qué es el indicador de eficacia y abajo va a ser el indicador con su matriz. Después me va a decir, bueno, este es el indicador de eficiencia. Cuenta el ejemplo de dónde sale ese indicador, me va a hacer el indicador y le va a hacer su matriz. Y lo mismo va a hacer con efectividad. Es decir, vamos a hacer un indicador por cada uno. En total son 3. ¿Listo? Entonces, de esa manera nosotros terminamos nuestra clase por el día de hoy, esperando que sea de provecho. Y si tienen dudas, no olviden en escribirme. Saludos a todos. Chao, chao.